Hola Army, espero que les esté yendo muy bien y que estén muy felices, así como yo, porque hoy pasamos los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias por ayudarme a cumplir uno de mis sueños y que mis videos les gusten mucho. Gracias a los que están desde el inicio y los que con el tiempo se fueron sumando y permanecen aquí. Espero que sigamos siendo muchos más. Como es un momento muy especial, tenía que hacer un video igual de especial, siendo la evolución de nuestro bello Taegi, desde su predebut hasta el 2015. Y ojo, esta es la primera parte, así que me ayudaría mucho si dejas tu like, comentas algo. Y ahora, sin nada más que decir, disfruten el video. You ready, Taeyoungi? Let's go, Yuni. Para comenzar debemos dar una introducción de quiénes son Kim Taeyeon y Mi Jung-gi. Kim Taeyeon, nacido un 30 de diciembre de 1995 en Gyeongchang-gun, Daegu, Corea del Sur, siendo su signo Capricornio. Su familia tiene a sus padres, una hermana y un hermano, siendo él el mayor de los tres. Y solo 2 años antes nacería Min Jung-gi, nacido un 9 de marzo de 1993, en Daegu, Corea del Sur, siendo su signo Piscis. Su familia tiene a sus padres y a su hermano que es 4 años mayor que él. Como pudimos ver, ambos son de Daegu, teniendo un aproximado de 60.6 kilómetros de distancia entre ellos. Ahora, si nos ponemos a hablar de ellos, su familia, cómo la música estuvo en ellos y el cómo se conocieron, podemos hablar mucho. Desde pequeño le apasionó la música y desde joven supo que el rap era para él. Tenía su pequeño grupo underground llamado D-Town. En 2010, Suga participó en las audiciones Headed llevadas a cabo por Beat Hit. Quedó segundo en la competición y entró a formar parte de la compañía el 7 de noviembre del 2010. Por otro lado, comenzó a aspirar a ser un cantante profesional en la escuela primaria, por lo que para lograrlo comenzó a tomar clases de saxofón, con el apoyo de su padre. Se convirtió en aprendiz de Beat Hit después de pasar por una audición que fue a ver, ya que su amigo era la que lo haría. 내가 만약에 했으면 내가 너보다 더 잘 나가서서 개새끼야, 어? En Daegu en 2011, teniendo ambos la oportunidad de ser miembros de BTS. Ellos nunca se imaginarían que acabarían teniendo mucho éxito. Como sabemos, ambos durante toda su carrera tuvieron altibajos muy fuertes. Jung-gi tuvo un fuerte accidente que le dejó una lesión en el hombro por muchos años, pero también una larga lucha contra la depresión. Un dato que muchos sabemos es que Jung-gi vino de una familia de muy escasos recursos, por lo cual al llegar al dormitorio de los trainees solo comía para subsistir y no lo hacía porque se sentía cómodo. Esto fue dicho por Jin en el libro Beyond the Story. Ya has sufrido demasiado, ya la has pasado mal. Te voy a dedicar una canción para ti Jung-gi. Estaba con todo mi cariño para ti, Jung-gi, porque esta canción expresa todo lo que siento y te hará sentir mejor, Click. Siempre no, esa no. Ok, esa no era, Jung-gi, esa no. Esta sí. Esta es para que truene la bocina con ganas. Click. No, esta no. Ahora sí, Jung-gi, perdóname, es que se ponen solas a veces, no, esto no es mi culpa, pero ahora sí, esta promete. No. Ok, esta es, Jung-gi, esta es la que te voy a dedicar, que va con todo mi corazón, toda mi alma. Recuerda, Jung-gi, eres lo mejor, por eso te dedico esta canción.
Taehyun también sufrió depresión, como lo pudimos ver. Él, al igual que Yoongi, viene de una familia de escasos recursos. Cuando era niño, siempre pensó que terminaría siendo un granjero. De hecho, ese era su sueño, vivir como su familia. Al principio no soñaba en convertirse a otra cosa. También sabemos que desde antes del debut, se acercaron mucho, ambos siendo de Daewoo parecían entenderse. En el libro de Beyond the Story, Yoongi dijo que su mente inmadura lo hacía pensar, ¿por qué se comporta así? Más que nada con Taehyun. Ellos dos siempre están juntos, desde las formaciones hasta en los lives. En el MV de No More Dream, tuvieron una parte del baile para ellos, como lo expliqué en este video. Y en este video tan lindo, Yoongi se prueba los lentes que usa Tae. Durante esta era y en la era de su debut, se notaba esa flor que apenas crecía en ellos. Recordemos este fan meeting de BTS, en donde los chicos tenían este pastel para después soplar las velas. Todos lo hicieron menos Tae, y Yoongi, al darse cuenta, levanta su dedo, haciéndolo pasar como vela, y Taehyun lo sopla. Eso lo hizo sentir mejor, acción que a Yoongi lo alivió. También vimos que a él se la pasó abrazándolo mucho. Pienso que Tae se sentía seguro si Yoongi estaba ahí a su lado. Esto se repitió igual en todos los eventos con fans. Desde siempre supimos que nuestros bebés no conocían el espacio personal. Durante este video, Tae estuvo imitando a Suga. Y durante ese tiempo, Seo era el nombre de usuario de Suga. Y Tae se la pasó repitiéndolo. Estuvieron uno al lado del otro, sintiéndose cómodos y disfrutando. A lo largo de ese tiempo, sus interacciones cada vez eran más cercanas. Más que nada en los Bangtan Bombs se miraba más, y las fotos juntos o selfies eran habituales. Hubiéramos tenido más selfies del Taegi si alguien no hubiera contactado a la chamana, ¿verdad? Durante la era de Are You Late Too, durante un photoshoot mientras a Yoongi le tomaban fotos, Taehyun dice que hay poses que siempre hace y hace las poses. Pero si miras bien, la mayoría son las que hace Yoongi. Seguro que con mencionar esta era se les viene esta imagen a la cabeza. Esto viene del programa The Show. Durante este juego les preguntaron el miembro con el que eres más o estás más cercano. Y ellos dos escogieron sin ver a otros. Y no se separaron desde ahí. Durante todo el año 2013, Taegi nos regaló muchos momentos juntos y selfies juntos. En 2014 notaríamos más cómo esa flor crecía más y más. Comenzando que en este año lanzarían su EP, School Love Affair, y con ello vendrían las promociones y sus idas a programas. En este Bangtan Bomb que todos recordamos, Yoongi se ponía a coquetearle a la cámara mientras tenía a Tae al lado. 얘도 아니었어? 전화 가야 될 것 같아. 남자야, 예. Durante este año tuvimos este meme de BTS. Yoongi comienza a decir que como Dios hizo a Tae. 신이 비를 만들 때 다양한 머리색을 조금 넣고요. 네, 잘생김도 조금 넣고요. 그다음에 식탐을 En el cumpleaños de Yoongi, Tae publicó en el fan café de los chicos esta foto que dice: Suga Hyung, realmente te deseamos un feliz cumpleaños. Vive una vida como un árbol de savia. Y en este evento lo levantó. Fue en este año donde comenzó por parte de Yoongi decirle a Tae que es lindo o atractivo, como en este episodio de Show Champion donde a Suga le dieron la misión de mirar a alguien guapo o lindo. 비료가 참 잘생겼네요. 아니요, 저희 최고 미남 있습니다. 미남이었는데요. 예, 그렇게 보지 않았어요. En este otro Bangtan Bomb,
vemos el detrás de cámaras de Boy With Love, donde en la parte del rap de Yoongi, Tae lo abraza para la toma y al finalizar entre risas, lo seguía abrazando. Esa era fue llena de fotos y momentos en eventos públicos y nos hicieron ver que desde siempre el espacio personal no existe entre ellos. Al acabar la era de School Love Affair, llega su primer álbum de estudio, Dark and Wild, que ocupó el puesto 2 en Corea. Ellos promocionaron el disco con los temas Danger y War of Hormone, que alcanzó el número 58 y 173 respectivamente en las listas. Un lindo momento es que en un evento al aire libre le preguntaron a Tae ¿cuál es tu parte favorita de Cypher parte 3? Y él comienza a rapear la parte de Suga, reafirmando que desde siempre lo ha admirado como lo hemos visto en la actualidad. Durante un programa contestando a fans, una ARMY llamada Kaylin le pidió a Suga si le podía decir te amo. Veamos la reacción de Tae. Hey, I love you. I love you. Kathleen. 너무 무미건조한 Siento que lo sintió mucho más. El tema de decir te amo lo remarcaremos más tarde en este video. Durante las promociones de War of Hormone, los tenemos uno al lado del otro, como siempre, y muy juntos. Sobra decir lo lindos que se ven juntos. En este evento al aire libre, creo que es de las fotos más vistas del Taegi, el espacio personal no existió en ningún momento. Y aquí es donde entramos al tema del te amo. Yoongi explica lo difícil que le resulta expresar su amor, tanto por ARMY como por las personas que ama. Pero luego Tae comienza a burlarse de él diciendo te amo casualmente. 내가 하고 싶은 말을 그냥 고맙다고요 그냥. 사랑해요. Durante estas promociones vimos como ambos intentan llamar la atención del otro, como en este video. En ese año 2014, BTS asistió a los Mama y no se observan a los otros miembros, pero ellos estaban juntos, sin ningún tipo de espacio en ellos. Volviendo con los te amo, tenemos uno de los más famosos de nuestro Taegi, y fue este donde Tae le susurra a Suga. De todas las palabras de cariño que le pudo decir, eligió decir te amo. Y con su forma de decirlo así, con mucha timidez, es muy lindo. En un programa japonés, vimos más interacciones íntimas entre ellos. Vemos como una vez más, este protege a Tae. Taegi son los únicos abrazados, para luego ver que ambos están en el suelo abrazados y Jin intenta separarlos. 2014 fue un año lleno de momentos lindos con Taegi. 2015 fue uno de los años más importantes para BTS, pues fue un antes y un después. En abril de 2015 inició la trilogía The Most Beautiful Moment in Life con la publicación de The Most Beautiful Moment in Life Part 1 y continuó con The Most Beautiful Moment in Life Part 2 en noviembre del mismo año. Durante una entrevista para Idol Up, los vimos sentados juntos en el mismo sofá. Después de que varios miembros hablaran, le tocó a Suga. Él habló del rap en Cypher parte 2, comenzó a rapearlo para luego reírse. Vean la sonrisa de Tae. Al terminar le pasa el micrófono a Tae. Su mirada hacia él es tan hermosa. Luego los vemos juntos para una foto. Se veían tan lindos. Por parte de Tae, sonrisas tímidas, y por parte de Yoongi, comodidad y felicidad, siendo ellos los únicos para esa foto. Más sonrisas y lindos momentos pasaron.
Yoongi nunca dejaba de sonreír cuando Tae hablaba y viceversa. En este video vemos a Tae jugando feliz con una Army Bomb. Mientras está jugando, la toma cambia a una donde se ve a Suga dormido para decir: ¿por qué tu dueño es Suga? Este hombre de aquí, lo siento por ti. 너희 주인이 하필이면 이분이다. 안타깝구나. Molestarse es una de las formas del Taegi para demostrar su cariño. Durante una entrevista vemos nuevamente los halagos y la cercanía. Tae dice que Suga sería bueno en la radio. Él comenta que si es para que no se le vea su rostro, pero él rápidamente lo niega y dice que es porque es muy bueno hablando. Durante esta era vemos muchos momentos donde se halagan de más. Esto en esta era era muy habitual. Durante unas preguntas y respuestas para Glance TV Star Attack, le preguntaron a Suga qué significa Daegu para él. Tras decir su respuesta rápidamente voltea con Tae y él mismo le pregunta lo mismo. Y él, esperando a que contesten lo mismo, fallan y se ríen juntos. Y ni hablemos del contacto físico discreto. El día que Bangtan ganó el primer puesto en M Countdown, vemos cuando Tae está agradeciendo a sus padres y Jin le pone una especie de labial rojo, para después ver cómo los demás también tenían el mismo labial. El momento viene de esta parte. Podemos ver a Jin con los labios bien pintados, pero estos dos... 진짜 저희 팬 여러분들 덕분에 생각합니다. 정말 너무너무 감사드립니다. Esto es mucho de perspectivas, sin olvidar que fue en esta era donde Tae devoró sin dejar nada. En este video de BTS y Never Star Cast, BTS Lucky Draw les tocó jugar al escondite. Después de ver quién le tocaría primero, salió el resultado Tae, que con los ojos cubiertos buscaría a los demás. Todo iba bien, encontró a Suga fácilmente y yendo por el mismo camino, Suga se pone frente a él para que lo toque y se tocan las manos con esas risas. Y como dije, todo iba bien hasta que... sí, Tae, bueno, ya lo vimos. Bien diría la canción. Aprovecho la situación para apoyarte la cosa. En ese año también asistieron a Weekly Idol, pero en este canal estamos en contra de ese programa. Durante el Red String of Fate Live in Japan, pusieron a Taegi en un juego donde debían llevar pelotas de un cesto a otro, pero con la pelota entre sus mejillas, para luego estar frente a frente y así sucesivamente. Es demasiado para mí, la verdad. Al final nuestros bebés resultaron ganadores del juego. Mientras celebraban, Suga grita carnes de Japón, pero después de que Tae dijera Yami, Suga dijo Pi. Esa fue la primera parte del 2015 con The Most Beautiful Moment in Life Part 1, ya que ahora le tocaría al segundo mini álbum de ellos. Con el title track Dope, vendría nuevo comeback y más momentos entre ellos. Durante este pequeño fan meeting que tuvieron, los vimos nuevamente juntos. No solo eso, el contacto directo ahí estaba. Taegi son discretos muchas veces, pero fue en los fan meetings donde salía a relucir mucho más su cariño, como esto. Durante una parte, Suga comienza a rapear y vemos a Tae con una sonrisa que pareciera que con solo escucharlo le pone feliz. Otro momento es que le pidieron a Suga cantar y el más emocionado parecía ser Tae, más que ARMY, y aun cuando es Tae el que tiene que hablar, no olvida el contacto con Suga. En este Bangtan Bomb los vemos descansando juntos y Yoongi, bueno... Por parte de Tae, hemos visto que nunca desaprovecha la oportunidad de mostrar el contacto con Yoongi. Durante el show Champion backstage, mientras Tae controlaba la cámara, enfocó a Yoongi, donde lo llamó piel de miel. Luego le hace la pregunta de ¿te gustaría desafiar a tu piel de miel? Aunque con la respuesta de Suga, Tae lo sigue halagando. 자, 꿀피부. 꿀피부다. En ese chistoso video para los mama de ese año, Tae debía darle a Namjoon un papel y lo fue buscando entre todos los miembros. Y cuando llegó con Suga, pues no me hagan mucho caso, pero en mi cabeza solo se oía esto.
Disculpa, una cosota. Oye, ¿qué te pasa? Su madre. 오케이 우리 머리부터 발끝까지 전부 다 뿌뿌이 하루의 절반을 방탄과 뿌뿌이 익숙적으로 살아 청춘을 써가도 덕분에 멀어가다 즐거운 스트리밍 서식에 더 크게 소리쳐 Taehi desde un principio demostró cariño, tanto discreto como visible. Esta pareja no inició en el 2017 como muchos piensan, cuando este cariño se mira desde el predebut. Sin duda fue el primer ship de BTS. Su amor, su cariño, sus dedicaciones son una pequeña muestra de esa chispa que estaba presente y que muchos notamos. Tal vez en algún futuro podamos ver más.